enfocados en este momento en el ministerio oral, o sea, todo lo que tenga que ver con la predicación o la palabra, todo ese índice de dones. Estuvimos viendo el don de exhortación. Hay una pequeña diferencia a veces entre uno y otro, pero vale recalcarla. Muchos de los dones requieren de otros para su buen funcionamiento. El don de exhortación se encuentra en Romanos 12, del 6 al 8, y no es menos cierto de que no todo el mundo es hábil a la hora de dar un consejo o a la hora de aplicar una verdad bíblica. Y muchas veces queremos, con toda nuestra buena intención en el corazón, lo que hacemos es más daño, con muchos comentarios, muchas cosas que nosotros nos atrevemos a decirle a otras personas. En ningún momento se dice que es de mala voluntad, al contrario, pero es la manera de decir las cosas que son mal entendidas y son mal recibidas, y es obvio que no tiene esa persona el don de exhortación. Así que si tiene problemas, es mejor que callar la boca, ¿verdad? Y dejar que los que verdaderamente tienen el don de exhortar así lo haga. Pero es la habilidad de usar las Escrituras para traer consuelo, conforte, ánimo, consejo a otra persona. Y uno tiene que ser también un poco precavido y sensible a las necesidades que están pasando otras personas. Sabemos que no todo el mundo puede dar un consejo en un momento de la pérdida de un ser querido. Muchas veces es mejor llegar, poner el brazo por arriba y decirle: estoy contigo, lo siento, estoy orando, y no decir cosas que no vienen al caso. O en casos de enfermedades también. Yo, inclusive en mi persona, que yo tengo que visitar enfermos, etcétera, me he dado cuenta muchas veces que a lo mejor lo que he dicho no es lo conveniente. Cuando usted llega a un hospital a ver a una persona, el médico lo está tratando. Muchas veces nosotros queremos ser los médicos, queremos ser los enfermeros, queremos decir lo que tienen que hacer y las medicinas que tienen que tomar, o si no, le presentamos casos que han pasado por lo mismo, a veces hasta que han terminado mal. Entonces, en vez de consuelo, en vez de conforte, le hacemos más daño a la persona, porque no se tiene el don de exhortación. Hermano, eso es un don, hay que respetarlo como el resto de los dones. Y si uno no tiene esa capacidad de la exhortación, es para levantar el ánimo, levantar a la persona que está caída, y es ayudar a que esa persona pueda aplicar la verdad bíblica a su necesidad. O sea que es esa capacidad de ministrar palabra al cuerpo de Cristo para que se sientan ayudados y sanados, especialmente psicológicamente. Fíjense que Pablo es un ejemplo de esto, inclusive después de haber sido apedreado y dado por muerto. Dice la palabra en Hechos 14:22, que se levantó y comenzó a exhortar a los discípulos a que permanecieran en la fe. El otro don que tiene que ver con el ministerio oral es el discernimiento, y se encuentra precisamente en nuestro texto, 1 Corintios 12, del 7 al 10. El don de discernimiento, podemos leerlo ya que se encuentra en el libro que estamos estudiando. 1 Corintios 12, del 7 al 10, que dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. Ahí lo vemos, discernimiento de espíritu. Es simplemente saber con seguridad cuando cierta palabra o cierta conducta realmente viene de Dios. Es lo que es discernir espíritu, porque las realidades, a lo que uno se enfrenta, puede ser divina, puede ser de Dios, pero
también puede ser humana y puede ser satánica. O sea, divina, humana y satánica. O sea, nosotros no podemos esperar que todo el que le diga, no, porque Dios dice esto, ya eso necesariamente es de Dios. Y uno tiene que tener el discernimiento y sobre todo el conocimiento de la palabra nos ayuda con ese discernimiento. El problema de las personas que no saben discernir espíritu es porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando usted estudia la palabra y usted tiene conocimiento, o sea, en la palabra es donde Dios está revelando su voluntad. Así que a través del conocimiento de la palabra, usted sabe la voluntad de Dios, usted puede recibir o rechazar cualquier cosa que usted reciba, sea en conducta o sea también en algún mensaje o alguna palabra. O sea, es esa capacidad de distinguir la verdad de la mentira, juzgando las mismas en términos revelados de principios sacados de la palabra de Dios. Sabemos que primera de Juan 4, del 1 al 6, nos insta a esto, a probar siempre los espíritus. O sea, en un sentido amplio, el don es juzgar entre el bien y el mal, distinguir entre la verdad espiritual y el espíritu de error. Precisamente en el ministerio de Pablo, él se tuvo que enfrentar a casos donde se recuerdan a aquella que estaba endemoniada y comenzó prácticamente a servirles de anuncio. Y Pablo la tuvo que reprender y sacar los espíritus que habían en ella de demonio, porque lo que estaba diciendo no era realmente, no venía de Dios. Y él tuvo el discernimiento para arreglar esa situación. El otro don es el de evangelista, se encuentra en Efesios 4:11. La palabra lo dice, tiene que ver esencialmente con la presentación del evangelio, las buenas noticias de salvación. Muy diferente al profeta, porque el profeta predica el evangelio, pero también si tiene que predicar otro tipo de mensaje o otro tipo de cuestión, lo hace muy bien. Diferente al pastor, porque el pastor no solo presenta el evangelio y otro tipo de mensaje, pero tiene el cuidado del rebaño de la iglesia. Pero el evangelista, el Señor lo capacita especialmente para presentar las buenas nuevas de una manera eficaz. O sea, de una manera que se entiende el evangelio. En muchos casos hay una respuesta positiva, porque entendió el evangelio. No todo el mundo sabe compartir el evangelio. Sin embargo, yo había dicho anteriormente que estos dones no quitan nuestras responsabilidades, no sustituyen nuestras responsabilidades de cumplir con la gran comisión. Si usted no tiene don de evangelista, usted puede cumplir con la gran comisión de muchas otras maneras, sea a través de la oración, a través de ofrenda, a través de repartir literatura. Hay muchas maneras de compartir la gran comisión dando testimonio personal de lo que el Señor ha hecho en uno, es una manera. Pero ya el evangelista es una persona que sabe llevar a otro a los pies de Cristo. Usted puede presentar su experiencia de conversión de una manera muy efectiva y no mencionar la cruz de Cristo. Hay muchos casos que son así. No, el Señor me libró de la borrachera, o el Señor me libró de la droga, ahora yo soy nuevo, pero no mencionan la cruz de Cristo. O sea, ese es el evangelio, hermano. La persona tiene que saber su condición de pecador, lo que Cristo hizo por él en la cruz y lo que tiene que hacer para ser salvo. Eso es compartir el evangelio, y estas personas que tienen este don lo hacen de una manera eficaz, de una manera positiva. Muy bien, nos quedan 2 dones del ministerio oral, pero antes, ¿hay alguien aquí que siente que tiene el don de exhortación? O sea, se lo han dicho, hermano, hermana, gracias por sus palabras, me han ayudado, me han fortalecido en medio de mi situación, y se lo han dejado saber. Y usted siente que con habilidad usted ha podido aplicar una verdad bíblica a la situación del hermano
y de una manera positiva le ha ayudado en su fe y le ha levantado en su ánimo. Hay alguien que tiene don de exhortación entre nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces gloria a Dios, hermana Mercedes. Muy bien, hermana Rosa. Hermanos, no tengan temor ni pena de alzar su mano, porque estamos descubriendo estos dones para precisamente glorificar al Señor. Y una de las cosas que yo estoy de seguro es que Dios aquí lo ha repartido, porque esa es su promesa. Discernimiento. Don de discernimiento. Esa capacidad, muchas personas les dice instintos. ¿Okay? Pero esa capacidad de decir, esto no es de Dios. O es satánico o es humano. Porque no le podemos echar la culpa al diablo de todo. Pero no, de que no es de Dios, no es de Dios. ¿Hay alguien que tiene ese don? Mira la hermana Lilian, qué bueno, hermano Felipe. Qué bien, hermanos. Entonces, podemos llevar a cabo estos dones ayudándonos unos a otros. Y evangelistas. Bueno, dice la palabra que podemos pedirle los dones a Dios, esos que deseamos. Podemos pedírselo, hermana, el hermano, evangelistas. Hermano Eliezer, ¿tú también levanta la mano? Mira qué bueno que tenemos. Entonces, la manera de poner en práctica su don es, bueno, es participando con la iglesia en el ministerio de evangelismo de una manera personal, poder llevar a cabo, o sea, que no sean siempre las mismas personas las que tengan que estar presentando el evangelio, que sean otros que puedan también. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de algún don dado hasta aquí, hermano? Muy bien. Qué bien. Y entonces cuando me lo pone delante me da palabra y me da sabiduría para yo hablar. Okay. O sea, no es cuando yo quiero o voy a hacerlo, sino sí. que se me presentan ocasiones que yo digo, esto viene de Dios, bueno, muy bien. tengo que hablarle y todo fluye bien. Muy bien. O sea, tú sientes que con fluidez, con facilidad, tú puedes poner a esa persona, no es tu responsabilidad su respuesta, pero ponerla frente a la cruz de Cristo. Okay. Que entienda su condición, lo que tiene que hacer, y bueno, ya después ese es su problema y su resolución, lo que haga con Cristo, si lo recibe, sí o no. Incluso personas que yo he tenido oportunidad de hablar 20 veces con ellos y a la 21 el Señor me da la oportunidad de hablar. Muy bien, qué bueno. Fíjense, lo interesante del don de evangelista es, todos nosotros sabemos que tenemos que cumplir con la gran comisión, y yo no digo que no nos esforcemos en hacerla, pero el que tiene el don de evangelista, él procura las maneras de llevar a otro a los pies de Cristo. No puede estar tranquilo si no lo hace. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es esa intranquilidad en uno, que uno tiene que de alguna manera presentarle el evangelio a otra persona. Ese es el don de evangelista. ¿Okay? Okay, vamos a ver ahora, de todos los dones que hay en el ministerio oral, el más difícil, el más confuso, e inclusive el que ha confundido a la cristiandad y lo han malinterpretado: el don de lenguas y la interpretación de lengua. Por eso lo he dejado para lo último, porque se va a llevar, yo no sé si se va a llevar tres martes. Pero es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos las verdades bíblicas. Y cuando yo preparo estudios así, es cuando yo le doy muchas gracias a Dios, porque sé que tengo muchos hermanos en Cristo, pero qué contento estoy de ser bautista. Muy contento de ser bautista. Les digo porque hay malas interpretaciones bíblicas
con relación a este don y nosotros tenemos que aclararlas y tener una postura firme en nuestra fe. Estamos viviendo días que se está sufriendo la sana doctrina. Todo eso nosotros lo sabemos. Quiere decir, aquel que se aferre a la sana doctrina cada vez va a ser más anticuado y menos atractivo. A mí no me sorprende que aquí seamos un residuo prácticamente, un remanente, un grupo pequeño, porque hoy día la gente está sufriendo la sana doctrina, o no les importa la Biblia, la verdad de Dios, la manera de interpretarlo, prefieren otras cosas en sus vidas y no les asombre que cada vez seamos menos atractivos a la cristiandad que hay allá afuera. Pero hermano, a pesar de que esté pasando esto, mira, cuando yo estaba preparando este estudio decía, Señor, gracias porque soy bautista. Yo sé que hay que darle gracias porque somos cristianos, pero porque soy bautista. Y aquí vamos. Este don de lenguas trata sobre la práctica de hablar en lenguas. Aparece en el libro de Hechos y también en nuestro texto, Primera de Corintios, ya estuvimos leyendo, no solamente en los versículos del 7 al 10, pero también vuelve a mencionarlo del 28 al 31. Vamos a leerlos. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ve? Ahí está. Ahora, noten cómo pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué decimos? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas y interpretan todos? No. ¿Por qué va a ser la excepción ese? Si a todos los demás le hemos dicho que no. Entonces, la primera equivocación que vamos a tratar, que es muy importante en cuanto a doctrina, porque es antibíblica, es esperar que todo creyente hable por naturaleza lenguas. Porque no es correcto. No es correcto, no es bíblico. Nosotros le hemos respondido que no a la mención de todos los dones y la lengua no es la excepción. Y además vamos a seguir viendo otros asuntos. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y vamos a ver que las lenguas, las nuevas lenguas, iban a servir de señal, de señales de algo. Dice el 17, estas son palabras de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesús está generalizando el ejercicio de varios dones y no los menciona a todos. Menciona echar fuera demonios, hablar lenguas y prácticamente don de sanación. O sea, de los 17 dones que menciona la Biblia, Él solo menciona 3. Pero los está mencionando como señales que iban a prácticamente a apoyar aquella predicación, aquella palabra. Después vamos a ver por qué. Ahora, en la Biblia, sobre todo 1 Corintios 13, versículo 1, dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. O sea, hay una doble connotación aquí para lengua, humana y angélica. Vamos a empezar con la humana, que es la más larga, y después vamos a ver la lengua angelical.
En cuanto a las lenguas humanas, ¿okay?, hay 3 pasajes en Hechos que mencionan este fenómeno. Recuerdan, tengan esto en mente. 2 connotaciones con relación al don de lengua, humana y angélica. Podemos perder de vista. Ahora nos vamos a enfocar estrictamente en las lenguas humanas. Y mencionaba que hay 3 pasajes en Hechos que mencionan este fenómeno. Todos estamos familiarizados con el suceso del Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu, y como testimonio de este acontecimiento comienzan a hablar en otras lenguas. Así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con el griego que se usa. Eso nos ayuda mucho, nos da mucha luz para poder interpretar correctamente la palabra. Y aquí se usa Hechos 2:4, heterais glosais, con doble S. Ese es el griego que se usa para decir idiomas. Eso fue exactamente lo que pasó allí. Comenzaron a hablar en idiomas que eran conocidos para aquellos que estaban allí presentes, según Hechos 2:8. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de las maravillas de Dios. O sea, Hechos 2:11, los que estaban allí oían a estos hombres hablar en la propia lengua de ellos maravillas de Dios. ¿Okay? Es importante destacar que Lucas utiliza de manera distintiva estas 2 palabras griegas que significan lenguas humanas. El hablar en otras lenguas es prueba de que algo sobrenatural les había sucedido a aquellos 120 discípulos de Jesús. Por eso servían de señal. Acuérdense, una señal es un milagro, es algo que llama la atención, que lo que quiere llamar la atención es al poder de Dios. ¿Cuántos aquí no hablan inglés? Nada. Nada de inglés. Miren, hermano. ¿Okay? Si en este momento usted comenzara a escuchar un mensaje en inglés y lo entendiera a cabalidad de punta a punta, eso es un milagro. Eso es una señal. Eso fue lo que ocurrió ahí en Hechos, en el Pentecostés. No le podemos buscar otra cosa, otro significado. Fue estrictamente eso. O sea, esto servía de señal de que ya habían recibido la promesa hecha por Jesús. Recuerden que Jesús ascendió. Ahí en Hechos 1:5 Él les dice, esperen, dentro de no muchos días van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, algo fenomenal aconteció que sirvió de señal, no solamente a los propios discípulos, pero también a los presentes, de que Dios se había manifestado de una manera extraordinaria y lo dejó saber a través de las lenguas. ¿Por qué idiomas? Bueno, tiene su propósito, porque todo lo que el Señor hace lo hace con propósito. Antes de Él irse, Él les había dicho que ellos iban a ser testigos, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Como el mensaje iba a ir hasta lo último de la tierra, eso involucra naciones, lenguas. Quiere decir, aquel evangelio, la iglesia iba a estar en ese momento capacitada por el Espíritu Santo que les había bautizado, para que ese evangelio llegara y alcanzara a todo el mundo en sus diferentes lenguas. Por eso es que el Señor usó las lenguas como señal manifestativa de algo extraordinario. Okay. Esas son las lenguas humanas. Ahora, sucedió no solamente en el Pentecostés, yo les había mencionado que en 3 ocasiones en Hechos ocurrió que al recibir el Espíritu Santo, la gente habló lenguas. ¿Okay? Sucedió en el Pentecostés, sucedió también en casa de Cornelio. Hechos capítulo 10.
Si usted lee los versículos 44 al 46, puede corroborarlo. Sabemos muy bien que Cristo le había dado las llaves del Evangelio a Pedro. Estas llaves, el único significado que tienen es que él iba a ser el primero en predicar este glorioso Evangelio a judíos y a gentiles. Ya con los judíos pasó, porque en medio del Pentecostés Pedro se levantó y predicó y dio un discurso acerca de Jesús. Sabemos que en cuanto a Cornelio, que el Señor mandó a un ángel a que fuera y trajera a Pedro para que les presentara el Evangelio. Y dice el relato que el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas y los gentiles hablaron en lenguas. Esto también tenía un propósito específico. ¿Cuál era el propósito? Demostrarle a los judíos que los gentiles no eran menos que ellos no eran cristianos de segunda clase. Ellos también venían a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, les aconteció lo mismo que pasó en el Pentecostés. Otro ejemplo más, tenemos, sí, humanas. Okay. Después vamos a ver las angelicales. Okay. Por eso le dije. Sí, podían entenderse en su propio idioma. Ahora, en Hechos 19 hay otro caso. Hechos 19. Ahora trata con los discípulos de Juan el Bautista. Los versículos del 1 al 6 menciona un grupo que creyeron, y una vez que creyeron, dice que comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Por qué este grupo? Bueno, porque Juan había, vamos a decir, usar la palabra, producido muchos seguidores. O sea, muchos se habían arrepentido con el bautismo de Juan el Bautista. A pesar de que Juan siempre les decía, va a venir el que va a bautizar por el Espíritu, Mateo 3:11, muchos habían seguido a Juan. No, fíjense que cuando la persona que los trata con ellos, dice que ellos no habían escuchado ni que había Espíritu Santo. Bueno, se les presentó la palabra adecuadamente, creyeron y también hablaron en lenguas al ser bautizados por el Espíritu. Se está involucrando otro grupo que no solamente son judíos y gentiles, que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y en cuanto a los samaritanos, que es el grupo que nos queda, la conversión del primer grupo de samaritanos se encuentra en Hechos 8, del 17 al 18, no menciona el don de lenguas. En este no lo menciona, por eso solamente se menciona en 3 ocasiones. Pero algo sí tuvo que haber sucedido fenomenal que llamó la atención de Simón el mago. Y él quiso ese espíritu. Ustedes saben la historia. Algo maravilloso sucedió allí. Y aunque es omitido por el libro de Hechos, puede ser que también hayan habido manifestaciones de hablar en lengua entre los samaritanos. Pero lo específico es, ya sabemos el por qué lenguas. Tenía que ver con que el Evangelio iba a ser predicado en todos los idiomas del mundo. ¿Y por qué hay un patrón que cada vez que eran bautizados por el Espíritu, estos grupos hablaban en lengua? Ahora, aparte de estos, no se menciona otra ocasión en que haya sucedido este fenómeno. Y da la casualidad que es en cada grupo que se va uniendo a la iglesia de Cristo en aquella iniciación, en aquella inauguración. A estos fenómenos los eruditos denominan glosolalía. Glosolalía viene, ya lo mencioné, de la palabra griega glosa, que significa lengua. Es más, esa es la raíz de donde surge nuestro término glosario, que glosario es un catálogo de palabras con sus explicaciones. O sea, eso se le llama, todo lo que tenga que ver así con lenguas,
Glosolalía. Lo triste es confundirnos, porque es cierto que el libro de Hechos vincula el bautismo del Espíritu con hablar lenguas. Y ahí donde está la confusión que nosotros tenemos que aclarar. ¿Okay? Hay que notar que en cada ocasión está representándose el traslado del Evangelio para incluir un nuevo grupo. Primero judíos, luego samaritanos, gentiles y discípulos de Juan. Y no existe otra glosolalía en el libro de Hechos. Ahora, las personas que están promoviendo, que es ahí donde está el error doctrinal, el bautismo del Espíritu y vinculándolo al hablar en lenguas como una característica imprescindible del creyente, no solamente cometen este error, pero tienen otros errores doctrinales. Ejemplo, muchos creen que además de y posterior a la salvación, un creyente puede experimentar un dote de poder cuya manifestación inicial es marcada con el hablar milagroso en una lengua nunca antes aprendida. Eso es lo que dicen. Yo voy a hacer una pregunta y me tengo que incluir yo. ¿Nosotros somos creyentes verdaderos? Yo digo que sí. Yo no sé usted. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? ¿Usted es un creyente verdadero? ¿Cuántos de aquí hablan lenguas? ¿Hay alguien que habla lenguas? No, yo hablo inglés. No, pero ¿hay alguien que habla una lengua espiritual? No. ¿Nos hace menos creyente a nosotros? Entonces es un error decir que posterior a la salvación un creyente va a experimentar un dote especial que se va a manifestar o marcar por el hablar milagroso en una lengua nunca antes aprendida. Inclusive pone carga o tensión en creyentes que no han experimentado este don y les hacen sentir como que son menos cristianos o no están llenos del Espíritu Santo. Y eso es un error bíblico, hermanos, un error bíblico. Otro de los errores es afirmar que un verdadero creyente puede caer de la gracia y perderla. Eso no es cierto, porque la gracia está basada, la salvación está basada en la salvación en Cristo Jesús. Y es un don que Él nos da de gracia y nosotros recibimos por fe. Hay personas que entienden que después de la salvación ocurren dos experiencias posteriores. Número uno, el bautismo del Espíritu. Lo miran como una segunda bendición. Y número dos, el bautismo de fuego, que es como un alto grado de entusiasmo o estado de éxtasis que se manifiesta por el uso de movimientos corporales extraños o ataques de risas. ¿Ok? Lo más parecido que yo encuentro a una manifestación así corporal es la brujería. Es lo único que yo veo, que cuando un demonio posee a un individuo, la persona se empieza a revolcar como si fuera una serpiente y a reírse y a hacer este tipo de manifestaciones. Pero entienden así, que eso es el bautismo de fuego que experimenta la persona después de la salvación. Creen también en la sanidad divina, como que todo creyente puede pretender sanidad condicionada a ejercitar suficiente fe en la muerte expiatoria de Cristo. Y de nuevo, ponen esa presión. No, si usted no es salvo es porque usted no tiene fe. Y a usted le falta la fe. Y ahí la persona comienza a sufrir prácticamente una depresión espiritual psicológica porque cree que no se cura por su falta de fe. Y eso es un error. Y el quinto error, por eso le he estado mencionando todos estos errores, y el que vamos a estudiar es la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, pero para que vean que no es solamente un error doctrinal, son varios. El último es creer que la vieja naturaleza fue suprimida o desaparece en la conversión. Y eso es error, hermanos, porque nosotros seguimos siendo
pecadores. Bueno, la semana que viene, hermanos, vamos a ver verdaderamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, todos los ministerios del Espíritu. Esto es muy importante y está relacionado al don de lenguas para que nosotros lo podamos comprender y entender y recibir de la manera que la Biblia verdaderamente lo enseña. El Señor les bendiga.